El cambio climático se ha convertido en uno de los temas estrella de los medios de comunicación a lo largo de los últimos meses, gracias a la celebración de la Cumbre del Clima en nuestro país en diciembre de 2019 o a campañas tan mediáticas como la liderada por la famosa activista sueca Greta Thunberg. Pero, ¿sabemos realmente qué significa esta expresión? Y no solo lo que significa, sino todo lo que implica, sus causas y efectos, así como los retos que se nos plantean como sociedades y como individuos para hacerle frente. Sobre todas estas cuestiones llevan ya mucho tiempo estudiando, investigando y reflexionando muchos científicos de distintas especialidades. Hoy, en Sin Distancias, contamos con Pilar Borderías Uribe-Ondo y con Ramón Pellitero Ondicol, que son profesores del Departamento de Geografía de nuestra universidad, para explicarnos en qué consiste esto del cambio climático. Buenos días. Hoy estamos con ustedes los profesores del equipo docente de Geografía General 1, Ramón Pellitero. Buenos días. Y quien les habla, Pilar Borderías. En este programa vamos a tratar un tema de gran actualidad y en auge en los últimos años. Les hablaremos del cambio climático. En la Tierra encontramos distintos climas que son el resultado del promedio del tiempo atmosférico en un periodo de unos 30 años, en el que se tienen en cuenta la temperatura, la precipitación o el viento, por ejemplo. Pero los climas no son estables, sino que han variado en distintos periodos y por distintas causas, y es entonces cuando hablamos del cambio climático. Por lo tanto, en este programa nos referiremos a una situación en la que se está modificando el valor medio de las variables climáticas de las últimas décadas, cambios que van más allá de lo que es la variabilidad climática natural. Antes de comenzar, quiero diferenciar dos conceptos que suelen utilizarse como sinónimos y no lo son. Son el cambio climático y el calentamiento global. El calentamiento global continuado de la Tierra, por encima de unos valores considerados como normales, es causado por la acción humana con sus emisiones de gases de efecto invernadero y es solamente una de las causas del cambio climático, pues en el cambio climático intervienen además otros factores que son factores naturales. Hay distintas controversias a favor y en contra del cambio climático, pero son muchas las evidencias e informes que lo demuestran. ¿No es así, Ramón? Sí, y la prueba más conocida es el citado calentamiento global. Según el Panel Internacional de Cambio Climático, o IPCC, que reúne especialistas en distintos ámbitos de las ciencias de la Tierra, esta se ha calentado unos 0,9 grados centígrados con respecto a lo que se llama periodo preindustrial, situado alrededor de 1850. Medios negacionistas aducen con cierta razón que el siglo XIX fue un siglo excepcionalmente frío, la llamada pequeña edad de hielo. Sin embargo, lo más preocupante es que de ese calentamiento, entre 0,4 y 0,6 grados corresponden al intervalo desde 1950, y si miramos la evolución de las temperaturas medias globales, la tendencia al calentamiento no es lineal, sino cuadrática, y por ejemplo, 6 de los 10 años más cálidos a escala global han ocurrido durante la última década. Sí, pero este calentamiento no es uniforme en toda la Tierra. Por ejemplo, el Ártico ha experimentado un aumento de las temperaturas de hasta 3 grados centígrados, mientras que en Indonesia el nivel de calentamiento es muy bajo. Cierto. Y como consecuencia, el calentamiento global está teniendo un efecto evidente en el retroceso de los glaciares. Los casos más preocupantes están precisamente en los casquetes polares, ya que es donde mayor cantidad de hielo hay almacenado. Groenlandia es el área donde mayor cantidad de hielo se ha perdido entre 2006 y 2015, el equivalente a unos 7 milímetros de aumento del nivel marino a escala global. En la Antártida encontramos dos áreas bien diferenciadas. En la occidental, el retroceso de hielo es el más rápido del mundo, mientras que en el área oriental parece que los glaciares incluso están ganando masa. En total, la Antártida ha perdido para el periodo comentado el equivalente a 4 milímetros de aumento del nivel del mar. Finalmente, los glaciares de montaña están retrocediendo de manera evidente en casi todo el mundo. En total, la pérdida de hielo de estos glaciares equivale a unos 6 milímetros de aumento del nivel del mar. Sí, y como ocurre con las temperaturas, el hielo también fluctúa en el tiempo. Una prueba de ello son los restos de tundra que se encontraron debajo de 3.000 metros de hielo en Groenlandia, lo que demuestra que hace unos 3 millones de años en ese territorio no había hielo. Sin embargo, sí es cierto que el retroceso actual es el más rápido desde hace al menos 11.000 años y que está afectando a los océanos, como nos decías anteriormente. En efecto, Pilar, el agua que se funde de los glaciares acaba acumulándose en los océanos y aumentando su nivel,
aumento que desde 1990 ha sido de entre 5 y 7 centímetros y que es debido tanto a la afluencia de agua proveniente de la fusión glaciar como a la propia expansión del agua al calentarse. Además, los océanos están acidificándose debido a la absorción del exceso de CO2 emitido por las actividades antrópicas. De no ser por esta capacidad de absorción, el efecto invernadero sería aún mayor, pero esta situación está afectando a corales y a moluscos, ya que un mar ácido dificulta la creación de estructuras de carbonato cálcico de las cuales dependen para sobrevivir. Podríamos seguir enumerando muchas situaciones, pero mejor, Pilar, pasamos a ver las causas. Pues sí, el principal responsable del cambio climático es el ser humano y sus emisiones de gases de efecto invernadero, como he dicho al principio, que provocan un calentamiento anormal del planeta. El gas más conocido es el dióxido de carbono, que es el causante del 63% del calentamiento global, pero existen otros también muy significativos como son el metano, el óxido nitroso, los gases fluorados o el ozono. Hay que tener en cuenta que el efecto invernadero en sí mismo no es malo, sino todo lo contrario, pues en condiciones normales provoca que el calor del Sol que llega a la Tierra no sea devuelto de nuevo al espacio en su totalidad. Y así el porcentaje que permanece favorece una temperatura que hace posible la vida en nuestro planeta. Claro, el problema ha surgido cuando la actividad humana, en especial el crecimiento industrial y urbano, ha provocado un aumento desproporcionado y en tiempos muy cortos de la cantidad de gases de efecto invernadero. Al aumentar su proporción por encima de las concentraciones normales, el efecto invernadero natural terrestre se ha multiplicado, dando lugar a una situación perjudicial. Podemos hacer un repaso a diversas actividades humanas que participan en la emisión de dichos gases, Pilar. Pues sí, si por ejemplo observamos los usos del suelo por las actividades agropecuarias, veremos que no solamente contribuyen de forma directa a la liberación de gases de efecto invernadero, sino que también lo hacen indirectamente con la alteración de la nueva superficie que utilizan para expandir y aumentar sus productos. Actualmente, el cambio de uso del suelo forestal para la explotación agraria está siendo espectacular. Es el caso, por ejemplo, de Sudamérica para producir soja, cultivos que además en gran parte son para alimentar una ganadería intensiva. Sí, además la deforestación no tiene solo un impacto directo en su entorno, sino que afecta a todo el planeta, pues los árboles transforman el CO2 en oxígeno. Así que si eliminamos los bosques, la concentración de este gas en la atmósfera será todavía mayor. Por otro lado, para cultivar grandes cantidades de cereales se utilizan fertilizantes, pesticidas y compuestos tóxicos para fumigar los cultivos, que son uno de los orígenes principales de los óxidos nitrosos. Sí, y la ganadería además es una de las principales fuentes emisoras de metano, gas que se produce por los gases que libera el ganado tras la digestión y por el estiércol y los residuos orgánicos almacenados en los vertederos. Y también es emisora de amoníaco que se convierte en dióxido de nitrógeno. Otra causa importante es la producción de la energía que utilizamos para movernos, calentarnos, iluminar nuestros hogares y sostener la actividad económica, que es la mayor actividad en cuanto a generación de gases de efecto invernadero, con alrededor del 35% de las emisiones totales de origen antrópico. De entre todos los emisores de este apartado, el mayor sin duda es la producción eléctrica que utiliza combustibles fósiles, tales como el carbón, el petróleo o el gas, que sería responsable de un 25% de las emisiones por sí solo. Le sigue de lejos la producción y transporte de fuel, con un 6% de las emisiones globales. La actividad industrial también es, además de un gran emisor de partículas contaminantes, un gran emisor de gases de efecto invernadero, con alrededor de un 30% del total de emisiones. De entre ellas, las mayores emisoras son la siderúrgica y metalúrgica, la cementera, la química, en especial plásticos y fertilizantes, y la minería. En este apartado destacan como emisor neto el este asiático, con China a la cabeza e India creciendo rápidamente, seguida de Estados Unidos y de Europa. Sí, y hay que resaltar también la incidencia del transporte, tanto el transporte de personas como el de mercancías, y que se realiza además en una mayor proporción por carretera. Vemos continuamente coches, camionetas, autobuses yendo y viniendo a diario. Además, habría que resaltar que en algunos espacios se acumulan muchos vertidos de diversas fuentes, como es el caso de las ciudades que consumen un gran porcentaje de suministro energético mundial en sus diversas actividades y servicios. No tenemos más que pensar que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y esta cifra sigue aumentando, con lo que ello supone de concentración y aumento no solo de consumo energético, sino también de generación de residuos. Que, por cierto, los residuos no solo aportan el dióxido de carbono, sino también metano, que se origina a partir de la fermentación de todo el tipo de desechos orgánicos,
y que además tiene un potencial de calentamiento unas 24 veces superior al del dióxido de carbono. Reflexionemos un poco en lo que esto supone, si tenemos en cuenta que en la ciudad de Madrid el impacto total asciende a 253 kilos de CO2 por tonelada de residuo tratado. Todas estas causas y porcentajes que estamos mencionando son muy alarmantes, ciertamente, pero no lo es menos la complejidad de interrelaciones que se producen y sus efectos exponenciales, que lo incrementan mucho más. Sí, Pilar, esto es lo más preocupante, porque el cambio climático tiene efectos a nivel planetario y en todos los sistemas naturales, ya que todos están interconectados y conforman un continuo sin barreras. Por ejemplo, el agua de fusión de los glaciares, que hemos comentado anteriormente, que aumenta el nivel del mar, también regula su temperatura y su salinidad, al ser agua dulce y a muy baja temperatura. Los efectos de una emisión masiva de agua de fusión desde Groenlandia o desde la Antártida no son fáciles de modelizar y pueden originar cambios en los patrones de circulación oceánica, los cuales a su vez influyen en los climas, tales como el clima oceánico del oeste de Europa o el clima desértico de las costas chilena o peruana. Otro ejemplo sería la reducción de la cubierta de hielo marino en el océano glacial ártico, que experimenta récords negativos año tras año, y que tiene como efecto secundario que la Tierra absorbe más radiación solar, ya que las superficies de color blanco reflejan esta de vuelta al espacio y por tanto se calienta cada vez más, creando un círculo vicioso. En las áreas de tundra aledañas al océano glaciar ártico, el calentamiento está fundiendo el permafrost, o suelo congelado, que ha ido atrapando durante milenios ingentes cantidades de gases de efecto invernadero en el subsuelo. Esta fusión podría liberarlos de manera masiva, creando otro círculo vicioso que incremente los efectos del calentamiento global actual. Pues sí, realmente tanto estos efectos secundarios como el hecho de que los grandes glaciares o los océanos sean unos sistemas que responden a los cambios en unas escalas temporales largas, hacen que explicar y confirmar unos efectos del cambio climático a futuro sea una tarea muy complicada y con un gran nivel de incertidumbre. Sí, y uno de los retos para los científicos es identificar los llamados tipping points, o puntos de no retorno, es decir, el momento en el que alguno de los elementos de la Tierra ha alcanzado un grado tal de alteración que incluso si dejásemos de emitir en este momento, los efectos serían irreversibles, por lo que habría que adaptarse a ellos irremediablemente. Parece ser que en la mayoría de los sistemas este punto no se ha alcanzado, por lo que los efectos todavía se pueden mitigar. Efectivamente, Ramón, la mayoría de las acciones frente al cambio climático se enfocan a establecer medidas de mitigación y de adaptación, es decir, bien a acciones encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero o bien reducir la vulnerabilidad ante sus efectos. Hay un consenso a escala mundial que ha quedado reflejado en distintos acuerdos, compromisos, protocolos o en la misma cumbre del clima que se celebró el pasado mes de diciembre en Madrid. En este momento yo creo que es importante resaltar el objetivo número 13 de la actual Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo número 13 que está dedicado a tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos mediante 5 metas que podemos resumir en fortalecer la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y con los desastres naturales, a incorporar medidas en las políticas, estrategias y planes nacionales, a mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con el cambio climático y promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces. Pero si el interés institucional es muy importante, no es lo menos pensar qué podemos hacer nosotros. Desde luego, Pilar, podemos hacer un montón de cosas. Hay una larga lista de acciones que todos podemos hacer en nuestro día a día para dejar de derrochar energía, como por ejemplo reciclar, reutilizar, consumir de forma responsable, generar menos residuos, utilizar medios de transporte públicos o sostenibles. Muchas pequeñas acciones provocan un gran cambio. No cabe duda de que el cambio climático es uno de los mayores desafíos actuales y no entiende de prórrogas ni de fronteras. Por otro lado, la población mundial no deja de crecer y consumir, lo que aumenta los procesos de producción y también la emisión de gases contaminantes. Bueno, pues después de exponer esta serie de ideas para la reflexión sobre el cambio climático, esperamos que ustedes hayan obtenido una visión general, aunque muy simplificada, claro, de la complejidad de este problema ambiental y de la importancia de las interrelaciones y sinergias de los elementos y factores ambientales que intervienen en él. Buenos días. Buenos días.